Emilio Álvarez y Casas, senador electo. Es así. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Sí? Contento, con algunas preocupaciones, pero muy bien. Algunas. A ver, empecemos por una que yo creo que pues, llama la reflexión por lo pronto. Más del 50% de los cargos de elección popular, ya no hablemos de la presidencia, recayeron en Morena. Es así. Hasta cuando no tenían candidato, como es el caso de Cuernavaca. Que no tenían un candidato y ganaron. ¿Qué reflexión te provoca esto? ¿A qué país estamos entrando? Mira, tiene varias lecturas. Una primera de imagen me regresa al México pre-94, ¿no? Del partido hegemónico. ¿Morena, el nuevo PRI? Tiende a, ¿no? A mí me da esas preocupaciones. Es temprano para concluir, pero sí veo muchos actores ahí de esa fuerza política. Veo un pacto del Estadio Azteca, veo un pragmatismo que llevó mucho a eso. Veo también errores de otros actores. Veo un momentum de país que dialogó muy bien con un personaje como Andrés y que hiciera lo que hiciera, tenía la confianza y que me parece que todo eso sumado, también entendería las acciones en contra de la PGR u otros, dieron una potencia que ni ellos esperaban para generar, sí, entonces una alineación política a un momento que ya vivimos, que era el partido mayoritario. Vamos a ver, ¿no?, cuáles son las pruebas de fuego en materia de pluralidad, de democracia, de gobernanza con otros actores, para ver entonces si no regresamos a una práctica política ya superada o en realidad estamos en un nuevo momento político. También me parece un fenómeno que cambia por completo ciertas agendas en términos de reforma política, de discusión política, del sistema político. Varios partidos van a tener que pasar necesariamente por una refundación. También veo momentos particulares, pues yo soy senador electo por la Ciudad de México. Es la primera vez que tienes una jefa de gobierno del mismo partido que el presidente y los congresos federal y local también de la misma fuerza. De manera que eso genera entonces una gran posibilidad, pero a su vez una enorme responsabilidad. No habrá pretexto. Sí, porque les dimos todo, ¿no? Es así. O sea, el pueblo les dio todo en la elección, ¿no? Sí hubo una diferencia importante entre la votación que obtuvo Andrés y la votación que tuvo Morena como partido. Ellos tuvieron 10 puntos menos. Sí hubo un mensaje de algunos actores para decir no queremos que tenga todo, pero con los aliados dio entonces una mayoría tal que tiene entonces casi incluso posibilidades de cambios constitucionales. No en automático, pero sí con nuevas alianzas que pueda generar eso. Sí veo también algunos actores de Morena o del movimiento social cercano a una narrativa como si no hubiera acabado la campaña. Sí, como si no se hubieran dado cuenta que ganaron. O sea, ganaron. Ganaron, ¿no?, por mucho. Y yo veo en redes sociales ataques, agresiones, la polarización insultos. sigue, sin el duda. tema del fideicomiso, de los damnificados. Yo digo, ¿qué hubiera pasado si el sujeto fuera el PAN, el PRI, el PRD? Nada más cambio, ¿no? Los nombres de los actores. Y percibo incluso a periodistas o actores o otro tipo de personajes. Yo mismo recibimos una andanada ante la más mínima crítica, ¿no? Y me digo, la campaña ya acabó. ¿A poco así van a continuar? Es temprano para concluir, pero sí me quedo con la primera reflexión de, ¿en serio así van a reconciliar? Una de tus primeras declaraciones como senador electo es que empezaba la resistencia. ¿A qué resistencia te refieres? ¿Cómo se come? ¿Qué es eso? Es la noción de resistencia democrática. Y sí, fue mi primera declaración como senador electo cuando recibí mi constancia. Se refiere a ese fenómeno de entender una apuesta política, social y cultural por el avance de la democracia en México. Se refiere a vamos a avanzar en aquellas cosas en donde encontremos que derechos y libertades tienen una oportunidad de desarrollo, pero también donde las veamos amenazadas, ahí donde veamos esta cosa clientelar, esta práctica de compra, esta práctica de amenaza o de limitación de libertades y derechos, vamos a generar una condición de fuerza, de oposición, de resistencia. ¿Y ahora? A la iniciativa ahora. Ahora hay que explicar qué es ahora. La iniciativa ahora. Tú originalmente fundaste ahora y evaluaste lanzarte como candidato independiente a la presidencia. Resulta ser que no es. Pero ¿cómo quedó ahora?
Mira, en 3 palabras. Ajá. La iniciativa ahora se presenta públicamente a fines de febrero del 17. Hicimos una apuesta en la Plaza de las Tres Culturas para construir una plataforma de candidaturas independientes, entre ellas la mía, a la presidencia de la República. Hicimos una apuesta por o candidaturas independientes o alianzas con partidos o coaliciones. Así lo dijimos en febrero. Privilegiamos en ese momento las independientes hasta que fuimos arrollados por la realidad que generó la elección del Estado de México y Coahuila. En Coahuila me recordó al 88 cuando se cayó el conteo y de repente regresó y las cosas habían cambiado. Y en el Estado de México, una elección de Estado salvaje como hace años no vivíamos. Eso nos hizo replantear nuestra estrategia, esencialmente para no ser funcionales al PRI. También, un poco más adelante, en octubre, llegamos a la conclusión, después de una consulta amplia que hicimos, de no seguir adelante con mi candidatura porque veíamos un riesgo muy real de otras candidaturas que estaban siendo así, funcionales al PRI. Mencionamos en ese momento el caso de Jaguar o de Margarita Zavala o incluso el Bronco. Y meses después vemos que tiene 3.4 millones de firmas falsas. Entonces me parece que hoy, al meses visto, la decisión fue correcta. Además, las candidaturas independientes se desbarrancaron ante la ola. Ni Kumamoto alcanzó la senaduría en Jalisco, ni Manuel Cloutier, en fin. Funcionó en lo local. Funcionó en algunos casos esencialmente en lo local. Hay algunos alcaldes, ¿no? que me parece que lo que da como lógica es la batalla en lo local, ¿no? Y eso me parece que es un aprendizaje, pero la figura como una nueva forma de participación en la boleta sufrió un descalabro. Pero también porque se nulificó. Okay. Pero de aquí en adelante, ¿ahora qué va a hacer? Ahora decidió, pasado eso, hacer una alianza electoral parlamentaria y de gobierno con la Coalición por México al Frente. Eso ya pasó. Ya pasó. ¿Y ahora, tenemos, después de las elecciones? Entonces, 3 cosas. Ajá. 1, una representación en la Cámara de Senadores en mi persona. Tenemos 2 o 3, depende de cómo acabe la calificación, diputados en la Cámara de Diputados Federal. Acompañamos el triunfo de Javier Nava en la alcaldía de San Luis Potosí y tenemos varias regidurías. La iniciativa compitió en 28 candidaturas en 8 estados de la República. Entonces, en esos casos donde tenemos representación, pues vamos a ejercer bajo esta lógica de apoyar aquel proceso de democratización y donde veamos riesgo, no. Segundo, vamos a seguir en la discusión estos meses de si conseguimos un fenómeno de agrupar una fuerza política como para brincar a otra cosa, una agrupación política nacional, un partido político que pueda tener o expresiones locales o nacional, o sencillamente quedarnos como ciudadanos haciendo política. Eso sí va a pasar. ¿Y tú te vas a unir a la bancada de algún partido en el Senado? ¿Te vas a declarar senador independiente? Mira, el acuerdo de inicio es que la iniciativa participaba bajo un código de autonomía e independencia. Ese fue el acuerdo de inicio. Yo no milito en ningún partido. La iniciativa tiene el 18 de agosto una discusión última para ver eso. No he yo platicado con coordinación alguna. Y de inicio, el escenario tendencial es que yo esté como un senador independiente. Vamos a ver el fenómeno de la conversación, donde la iniciativa tome una decisión. El 18 de agosto tenemos una reunión nacional y con base en eso platicar esencialmente con alguna de las fuerzas que estuvo en el frente, en el PRD o MC. No nos vemos tanto en el PAN, pero también no hemos tomado una decisión no solo por nuestros propios procesos de discusión, sino porque vemos en las propias fuerzas políticas unas redefiniciones que no sabemos a dónde van, ¿no? El saque es mantener nuestro carácter de autonomía e independencia. ¿Cómo ves el tema de derechos humanos al que has dedicado, pues, si no toda tu vida, gran parte de tu vida en este sexenio? Mira, derechos sociales creo que pueden tener un avance. Tiene un riesgo donde más que construir ciudadanía se construyan clientelas. Eso me preocupa. Esa película ya la vimos en la Ciudad de México, ¿no? Me preocupa que... O sea, dar dinero sin ton ni son, becas. Exacto, becas, transferencias financieras, nada más de transferencias financieras y no aquella lógica de construcción de participación ciudadana en la toma de decisiones, de empoderamiento de ciudadanos y ciudadanas y sencillamente este fenómeno de transferencia financiera. Veo también algunas cosas que me preocupan en materia de diversidad sexual, en materia de diversidad política,
en materia de cómo se trata a la crítica o a la oposición. Esas cosas que entendemos como base de una sociedad democrática. Las veo en riesgo y vamos a ver, hay sí un esfuerzo importante que tendrá que reflejarse en un nuevo pacto social, ¿no? Y me parece que todavía no hay los elementos suficientes, más allá de las declaraciones del virtual presidente electo, de que será respetuoso, ¿no? Entonces, yo querré ver eso que quiere decir. ¿Cómo ves dos iniciativas? Por un lado, esta propuesta de hacer mesas para ver cómo pacificamos al país, el tema de la amnistía, que ya esté sobre la mesa la regulación de las drogas. Y por otro lado, esta, que va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Finalmente ellos van a decidir sobre crear una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa y volver a investigar. A ver, que se discuta sobre la pacificación del país me parece positivo. Tendrá que haber un marco general de justicia transicional, ¿no? Y tiene que ponerse mucha letra chiquita, porque la verdad es que cada vocero de Morena ha dicho cosas distintas. Sí. Yo he escuchado como 6 versiones, y si te soy honesto, no alcanzo a entender qué quieren. Pero esos esfuerzos de repacificación, de justicia, serán valiosos. Las cosas solo de impunidad, no las acompaño. Tendrán que ser muy cuidadosos para explicarnos cómo la paz es fruto de la justicia. Estoy muy contento que quieran ver experiencias en el extranjero. Eso me da alivio. Y hay también que echar mano a la capacidad instalada de muchos actores, de sociedad civil, académicos diversos. Si la ruta va en un camino que tenga que ver con reconciliación, justicia, verdad, yo seré un actor que sume. Si no, seré una voz crítica. La Suprema Corte tendrá que decidir sobre Ayotzinapa, sobre la Comisión de la Verdad. Es de la mayor importancia que se le dé potencia a esa sentencia. La Suprema Corte de Justicia ha decretado, después de la reforma de derechos humanos constitucional del 2011, una nueva etapa. Exacto. Tiene momento para interpretarlo. La sentencia que se emitió por el Tribunal para hacer una Comisión de la Verdad cita más de 20 veces sentencia de la Corte Interamericana. Sería un momento de pedagogía jurídica, política y social de avance hacer esa Comisión de la Verdad. Alejandro Encinas, que ha sido anunciado por el virtual presidente electo como subsecretario de Derechos Humanos ha dicho que si no es con el Poder Judicial, lo van a hacer. Sí, es una propuesta de López Obrador de campaña, ¿no? Me parece muy bien y yo creo que toca que traigan aquí de vuelta al grupo interdisciplinario de expertos independientes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nombró. Cuando tú eras secretario ejecutivo. Que goza de la mayor confianza de las víctimas. Sí. Entonces, me parece que sería una extraordinaria muestra de congruencia y consistencia para avanzar en uno de los mayores dolores, que es el caso Ayotzinapa. Es una herida abierta que marcó no solo la generación, que fue el quiebre del gobierno de Enrique Peña Nieto. El quiebre para abajo. Muy bien. Pues gracias por venir, Emilio. Mi privilegio. Muchas gracias. Gracias. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet. Hay más de esta entrevista con Emilio Álvarez y Casa. Y como siempre, los espero en Facebook y en Twitter.